Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Dios le bendiga nuevamente por estar aquí en su canal. Gracias de verdad. Un abrazo a la distancia. Y bueno, por ahí, ¿verdad? Se me pidió, ¿verdad? Que pues hablara un poco, ¿verdad? De lo que viene siendo el diezmo, ¿verdad? El diezmo, lo que para muchos, ¿verdad? Realmente, ¿verdad? Pues es una situación un poco incómoda. Pero bueno, vamos a mirar en esto, ¿verdad? Porque es muy interesante. Pero también me acuerdo que les había prometido, ¿verdad? Lo que viene siendo las dos generaciones, la generación de 70 y 80 años y la generación, ¿verdad? De 100 años. Y bueno, pues a mí ambas me parecen muy perfectas, muy buenas. Todavía no terminamos con la que viene siendo, ¿verdad? La de Salmos 90:10, es así, de 70 a 80 años máximo. Bueno, pero también está, ¿verdad? La de lo que viene siendo la generación de 100 años. Y de eso quiero hablar antes, ¿verdad? De irme a los diezmos, ¿ok? Antes, no es mucho, quiero hacer los dos videos en uno solo. Y bueno, pues un saludo a la distancia de verdad nuevamente para todos ustedes. Gracias de verdad por estar aquí viendo los videos. Bueno, vamos a ir ahora sí a lo que viene siendo, ¿verdad? Génesis capítulo 15, versículo 1 y nos vamos a ir hasta el 16, ¿ok? Y dice así, fíjese, dice Génesis capítulo 15, versículo 1, dice: Después de estas cosas fue la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. 2. Y respondió Abraham: Señor Dios, ¿qué me has de dar, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es Damaseno, Eleazar? Bueno, hablamos, ¿verdad? Aquí directamente, ¿verdad? Que es Abraham, no es Abraham todavía, ¿ok? Es Abraham, ¿ok? Ahí hay diferencia entre Abraham y Abraham, ¿ok? Bueno, entonces aquí es los comienzos, ¿verdad? De los tratos, ¿verdad? Ya después le dice Abraham, ¿ok? Bueno, entonces aquí, ¿verdad? Le está hablando en esta visión, ¿verdad? De lo que él va a hacer a gran manera, ¿verdad? Padre de muchos, ¿no? Y luego dice también, dice en el 3, dijo más Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Prole es familia, da un hijo. Entonces el 4 dice: llegó la palabra del Señor, fue a él diciendo: no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. 5. Y sacóle fuera y dijo: mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu simiente. Entonces miramos nosotros aquí, ¿verdad? Realmente que, pues, de la simiente que él le hablaba, ahora entendiéndolo nosotros, no él al principio, pues que era todo lo que venía en descendencia hasta lo que era mi Señor Jesucristo, ¿verdad? La promesa. Entonces, ahí empieza, ¿verdad? Ahí empieza el paquete. Fíjese bien lo que dice el 6. Y creyó al Señor y contóselo por justicia. Creyó a el Señor y contóselo por justicia. ¿Ok? Acuérdate que a nosotros se nos cuenta por justicia cuando nos entregamos a Cristo por nuestra fe. Recibimos su gracia. ¿Ok? Dice el 7. Y díjole: yo soy el Señor, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Fíjese de dónde lo sacó, para que veamos nosotros, estudie allí lo que viene siendo de los caldeos, ¿verdad? En lugar de Ur, ¿verdad? Entonces ya más o menos se va a dar cuenta, ¿verdad? De que la tierra prometida, ¿verdad? Directamente, pues no era directamente de él, sino que ya estaba Dios, ¿verdad? Que se le iba a dar a él, no era de él.
Entonces ya era esa, o ahí sale la promesa, ¿verdad? Dice el, el 8, y ya respondió, Señor Dios, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? 9, y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino, un burro. Creo yo que es un palomino, es un burro. Creo yo, ¿eh? Ok, entonces, ¿y saben por qué me acordé? Porque mi Señor Jesucristo parece que iba a montar en un palomino, ¿verdad? Algo así. Bueno, ok. Entonces, ya dicho esto, ¿verdad? Vamos a ver entonces lo que dice directamente el resultado del, porque si nosotros no obedecemos al 100 cuando Él nos habla a hacer algo, ¿verdad? Se nos turba el pensamiento, se nos turba hasta el sueño, ¿verdad? Y así, no me ha pasado a mí exactamente porque, bueno, yo no fui directamente, ¿verdad? Tocado por mi Señor para todo esto, ¿verdad? Como Él, imagínense, padre de tantas naciones, de tanta gente, de tanta, ¿verdad? Ok, entonces dice, bueno, no naciones, sino gente de las naciones. Dice el 10, y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad, ¿verdad? Las partió, ¿verdad? Pum, a la mitad. Dice, y puso cada mitad en un frente, perdón, en una frente. De otra más no partió las aves. Vuelvo a repetirlo, porque no, ni yo me entendí bien todo. ¿Okay? Dice el 10, y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una frente de otra, más no partió las aves, una frente a la de otra, pienso yo que hacían. Bueno, entonces dice la 11, y descendían aves sobre los cuerpos muertos. Dice, y ojábalas Abraham. 12, mas a la caída del sol fíjate, dice, sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. El miedo, ¿se acuerdan de Adán, verdad? Cuando pecó, ¿verdad? Que se tapó, ¿verdad? Y se escondió, tenía miedo, ¿verdad? Bueno, pues igual a él, dice él, ¿verdad? Una gran oscuridad, ¿verdad? Cayó sobre él, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por algo, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense bien el por qué cayó. Vamos a leer en el 10, ahí estaba, ¿verdad? Más que no lo quise decir para ver si ustedes ya lo habían mirado. Dice, mas no partió las aves. ¿Sí? Entonces yo me imagino que tenía que haber partido todo, ¿verdad? A la mitad, ¿sí? Y ponerla una frente a la otra, pero no las partió. Entonces pienso yo que es por eso. Ahora, fíjese lo que dice directamente en el 13, dice, entonces dijo Abraham, entonces dijo a Abraham, perdón, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya. El pueblo de Israel fue, ¿verdad? Directamente a, a un lugar, más bien ahí nacieron, en ese lugar, ¿verdad? A donde pues no eran ellos de allí, ¿verdad? Eran peregrinos allí y fueron afligidos, fueron cautivos, ¿ok? Entonces dice, y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años, ok, subrayele ahí 400 años porque quiero decirle algo. Fíjese bien, por ahí se dice que eran 430, que eran 30 más por no sé qué tanto. Bueno, si ahí en la Biblia dice 400 años, ténganlo por entendido que son 400 años a conforme está escrito aquí. ¿Okay? No a lo que nosotros ya digamos ahí, que no, que pero que otros 30 años y que no, no. Lo de los otros 30 años es para hacer cuentas de otra cosa, más no directamente por eso, ¿ok? Bueno, entonces dice que era 400 años, ¿ok? Y lo dice el 14, mas también a la gente a quien servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con grande riqueza. No sé si se acuerda, ¿verdad? Que salieron con oro y plata, me parece, ¿verdad? Con todo el oro y joyas, ¿verdad? Llevaban todo, ¿verdad? Que llevaba oro, ¿verdad? Y se los
dieron a ellos. Bueno, entonces dice el 15, y tú vendrás a tu padre en paz y serás sepultado en buena vejez. Ahora, fíjese bien, aquí está el detalle, como dice Cantinflas. Dice 16, y en la cuarta generación volverán acá. A ver, ¿a dónde iban a volver? Había una tierra prometida, ¿se acuerda? Entonces, allá. Y a la cuarta generación quiere decir que eran generaciones de 100 años, ¿sí? ¿Sí me entiende? Son generaciones de 100 años. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Versículo 15. Ahora dice el 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no está cumplida la maldad de los amorreos hasta aquí. Ahora, fíjese bien que todo esto, ¿verdad? Todo esto tiene que ver mucho, ¿sí? Pero mucho, mucho con lo que habló directamente él, ¿verdad? De la generación, ¿sí? De 100 años con los 400 años de cautiverio, ¿sí? Entonces, si esto nosotros lo miramos de verdad, que es de verdad de esa manera, a donde nos dice en el 13, ¿verdad? Directamente, dice, y será, y dice, acá dice, y servirán a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Es decir, 400 años afligidos hasta que salieron, ¿no? Los que se quedaron ahí, pues ahí se quedaron, ¿verdad? Ya muertos, ¿verdad? Pero los que quedaron vivos para esa generación de que se cumple, ¿verdad? Después de los 400 años, pues ya son los que salen, ¿verdad? Vivos. Y luego, por si fuera poco, también los vuelve a castigar, ¿verdad? Por otros 40 años, ¿verdad? Porque de plano, pues, al igual que todo ser humano, ¿verdad? Ellos, pues, no entendían. Pues no entendían. Esto nos da a nosotros, ¿verdad? Donde nos habla, ¿verdad? De que, pues, si estamos en esa generación, contándola de 100 años, no de 70 o 80 años a lo más, entonces quiere decir que sí, ya estamos en esa. ¿Por qué? Porque si hablamos de la de 70 y 80, ya nos pasamos. Es decir, si dice esta generación mirará todo, ¿verdad? Todo lo que acontezca antes, ¿verdad? De que termine la generación. Entonces quiere decir que esto tendría que haber empezado desde el 2021. Ahora, muchos dicen, sí, es que ya empezó. Pero a ver, dígame, ¿dónde está el anticristo? ¿Dónde están esos juicios, verdad, que vienen? Porque son 21. Habla de 21 años, de 21 juicios la Biblia. No habla nada más de 3 años y medio, ¿ok? Habla del engaño donde ellos piensan, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿verdad? Que tienen allí a su Mesías, el verdadero, y es falso. Entonces, habla esto también, ¿verdad? Donde hay guerras, ¿verdad? Y rumores de guerras. Lo que está pasando en Israel es cierto, ¿verdad? Que sí, tiene ahorita un rumor de una guerra grande. Ahorita no son guerras así de grandes, ¿no? Pero bien, yo me imagino que va a ser cuando empiece, ¿verdad? La de Gog y Magog. Ahorita esta guerra, ¿verdad? Pues no es tan grande, gracias a Dios, no es tan grande. Pero de igual manera, Dios los va a cuidar a ellos y no los va a dejar de su mano, ¿verdad? De su brazo. Entonces, ya miramos nosotros, al menos en esto que es esta generación. Usted estúdielo, mírelo de Génesis capítulo 15, ¿verdad? Versículo 1 al 16. Y ahí mirará usted todo eso, ¿verdad? Entonces dice el 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dice, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Ahora, ¿qué le parece, verdad? Lo puede leer hasta el 21 porque termina en el 21 versículo 21. Ok, pero ahora vamos a ver entonces lo que viene haciendo esa, ¿verdad? Y lo que viene siendo también, ¿verdad? Que viene siendo en Salmos, vamos a Salmos,
y vámonos al capítulo, ¿verdad? 90, ¿sí? Vamos al capítulo 90 y en el 90 vámonos a ir directamente nosotros al... A ver, permítame tantito porque esto ya se me atoró otra vez. A ver, ahorita la hacemos que trabaje, ¿ok? Espéreme tantito. Bueno, entonces, ya dicho esto, ¿verdad? Lo más importante en esto es, como le dije, creer nosotros a la verdad, ¿sí? Porque si no creemos nosotros a la verdad, entonces estamos creyendo a la mentira. Y vuelvo a repetirle, ¿ok? La Biblia nos da a nosotros expectativas, ¿verdad? De una cosa y otra. Por ejemplo, yo soy el Señor. Y entonces, ¿cómo hablamos que son tres personas? Si usted mira tres personas enfrente de usted en sus ojos, ¿verdad? Mira a la persona que es el señor Gutiérrez, a la persona que es el señor Fernández y a la persona que es el señor Sánchez. Entonces usted los ve y todos son diferentes personas, pero son diferentes señores. Entonces la Biblia a nosotros nos dice directamente que el Señor es uno, ¿ok? No son tres. Entonces, si no son tres señores, es un solo señor. Y si es un solo señor, ¿verdad? Es una sola persona en tres diferentes deidades. Es diferente tres deidades a tres personas. ¿Por qué? Porque como lo dije, tres personas son diferentes, ¿sí? Incluso no están juntas. Aunque vivan en la misma casa, no están juntas. Y en un señor tres deidades, sí, porque él tiene la deidad de ser el Padre, él tiene la deidad de ser el Hijo y tiene la deidad de ser el Espíritu Santo, y él es de ellos tres, ¿verdad? Claramente el Padre sale cuando ya habla cuando tiene su Hijo, ¿sí? Y también el Hijo sale, ¿verdad? Cuando nace de María. Claro que entendemos nosotros, ¿verdad? Que Él es el Hijo, ¿verdad? Y luego el Espíritu Santo también sale en toda la Biblia, pero también sale, ¿verdad? Mayormente en el entendimiento cuando ya es, ¿verdad? En la fiesta de Pentecostés, que es venido a nosotros, ¿sí? Entonces, sabemos que los tres han estado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Habla el Padre, viene el Espíritu Santo y ahí está el Hijo recibiendo el Espíritu, ¿verdad? Pero si lo sabemos nosotros entender, como lo he dicho, ¿verdad? En Hebreos, donde nos enseña, ¿verdad? Que el Espíritu, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no era un cuerpo así como el que él fue, ¿verdad? Terrenalmente, sino que era un espíritu. Entonces dice ahí mismamente, hey, me preparaste un cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Bueno, que el espíritu, ¿verdad? Iba a tomar ese cuerpo para vivir en él, ¿sí? Para vivir en él, claramente, ¿verdad? Esto viene siendo como yo soy el cuerpo, ¿verdad? Entonces viene ya el Espíritu de Dios y ya soy el Espíritu y yo, ¿verdad? Ya soy yo en el Espíritu, o mi espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Sí me entiende? A veces pienso que no, ¿verdad? Pero bueno, en fin, vamos a ver entonces ahora sí en Salmos capítulo 90 y nos vamos a ir, ¿verdad? Desde el 8. Siempre hemos leído, ¿verdad? El 10, pero no, vamos a irnos desde el 8 para entender un poco más de entendimiento. Fíjense lo que dice. Salmos 98. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Dice, nuestros yerros a la luz de tu rostro. 9. Porque todos nuestros días, no dice porque todas, dice porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, que si a los más robustos son 80 años. Con todo su fuerza, no dice con toda y su fuerza, dice con todo su fuerza, perdón, con toda su fortaleza, dice, es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Entonces, aquí nos dice de que una generación, ¿verdad?
es de 70 años, los más a los más mucho 80, ¿verdad? Los más robustos 80, dice años, con toda su fortaleza, molestia y trabajo porque es cortado, presto y volamos. Ahora, aquí yo también puedo mirar que puede ser que lo relativo no habla de que es una generación directamente, ¿verdad? Pero aunque dice que nuestros días, ¿verdad? Pero bueno, usted, a imaginación suya, yo estoy de acuerdo en que esto es una generación, ¿verdad? Y que la que hablamos anteriormente en Génesis capítulo 15 también es otra generación. Y hubo más generaciones, ¿eh? Hubo más generaciones. Acuérdese que desde que viene desde Adán, vienen en diferentes años de vida, ¿sí? Y muy diferentes. Entonces, pero vamos a ser directamente claros en la explicación. Esto es dependiendo, ¿verdad? Su corazón, qué tanto desea usted, ¿verdad? Ser arrebatada, ¿verdad? Ser ya gozo, ¿verdad? En el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya a veces que he comentado, ¿verdad? Y pongo hermanos, ¿verdad? Pero pongo más a uno, ¿verdad? Porque es con el que más paso tiempo. Entonces dice, no, no, dijo, es que tú quieres ser arrebatado como diciendo a fuerzas, ¿no? Bueno, habemos unos que sí queremos ser arrebatados, ya sea porque tenemos dolores físicos, dado mi caso, pero también otros que somos de los que queremos ya irnos a estar con Él, ¿verdad? En ese cuerpo glorificado y estar adorándole y alabándole, ¿verdad? Tal como debería de ser, ¿verdad? Completamente ya en un cuerpo glorificado, es decir, ya sin pecado, ¿sí? Otros que no nos queremos ir porque tenemos familia y queremos estar aquí con ellos, porque mi nieta, mi nieto, porque mi hija, mi hijo, porque, mi esposa y yo nos llevamos muy bien, mis hijos y yo nos llevamos muy bien, etcétera, etcétera. Pero, no, no es esto nada comparado con la hermosura que nos espera con nuestro Señor Jesucristo, ya entre nosotros, ¿verdad? Ya como pueblo de Dios, primeramente iglesia, ¿verdad? Y después pueblo, ya porque vamos a ser como una sola nación, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Ya esto depende de cada uno, porque mire lo que nos dice, ¿verdad? En Mateo, vamos a ir rapidito, ¿verdad? Bueno, vamos entonces primeramente a Mateo, ¿verdad? Y aquí en Mateo se nos dice a nosotros, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, ¿verdad? Se nos dice directamente desde el versículo 7, vamos desde el 7 y lo vamos a hacer rápido, ¿verdad? Hasta el 22, fíjese lo que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y serán pestilencias y hambres y terremotos en diversos lugares. Y todas estas cosas, principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aburridos de todas las naciones, y serás aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Dice por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación de desolación, que fue dicha por Daniel el profeta, estar en pie en el lugar santo, el que le entienda. ¿Sabes de que me trago a veces? Porque como estaba, para que ustedes entendieran mucho más mejor, ¿verdad? En la 1960 cambia mucho. Entonces ya casi me lo sé, entonces casi me adelanto a lo que estoy leyendo.
pero no, en esta que es la 1602 purificada, pues me tengo que frenar poquito, ¿ok? Bueno, entonces dice, entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y el que está sobre la techumbre, tejado, no descienda a tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás a tomar sus ropas, sus capas. Mas hay de las preñadas y de las que dan de mamar en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. En 7 años va a haber una tribulación y después una gran tribulación que nunca se ha mirado desde antes y no se mirará después, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque el 21 nos da ese entendimiento. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será jamás. Ok, entonces esto muchos dicen, no, es que es 3 años y medio, por eso es la gran tribulación. Ok, fíjese bien, ¿se le hace a usted que el anticristo va a venir a los 3 años y medio últimos? Porque a mí no. En Daniel nos dice, ¿verdad?, que por otra semana firmará el pacto con muchos. ¿Quién lo va a firmar? O sea, ¿lo va a firmar Israel? ¿Lo va a firmar quién? No, ese viene siendo el anticristo, es el que sale, ese es el de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 en adelante, donde dice el jinete del caballo blanco. Entonces quiere decir que esto empieza exactamente en la semana 70, ¿okay? En el principio, en el primer día de la semana 70, que son 7 años, y esto no se ha mirado, ¿ok? Ahora, imagínense lo que dijo, rumores, ¿verdad?, guerras, rumores de guerras, hambre, terremotos. Sí ha habido terremotos, hablando de esto, apenas no hace mucho que tembló en California, ¿verdad? Fue un terremoto, pues, .7 calificado. Y en San Francisco, en el área de por allí. Entonces quiere decir que esto se va acercando más. No sé qué digan las noticias todavía al respecto, pero va a haber buenas noticias de eso. Entonces, si nos ponemos a pensar en eso, pues se esperaba un 7 hace mucho y ya llegó. Y es posible que venga un 8 y que no tarde mucho, ¿no? Bueno, pero eso es, vamos a decirlo, que decimos que si no nos vamos en este año, ya estamos finalizándolo, ya estamos nosotros diciembre, ¿verdad? Finalizando el mes, viene enero, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Ya tenía años que no nevaba, nevó aquí hace 3 años, me parece, 3 años, algo así. Entonces, nos cayó así ahora sí, como quien dice, de sorpresa, porque no había frío, no estaba haciendo frío, no había heladas, y de repente, pum, cae la nieve, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, ¿verdad? De que es posible que ahora sí venga nieve en este mes, o en enero o en febrero, porque nos cayó en febrero la nieve, esa vez que nevó. Bueno, entonces, todo esto, ¿verdad?, que estamos hablando por esta fecha, ¿verdad?, de diciembre de 2024, la generación, pues tengo entendido, ¿verdad?, que todavía no termina. Y la generación de 100 años, por conclusiones de años perdidos, ¿verdad?, pues también se dice que termina en el 2026. O sea que nosotros al más tardar nos vamos en el 2026, la Santa Iglesia arrebatada. No lo digo yo, sino que lo están diciendo quienes dicen, ¿verdad?, por las generaciones en las que posiblemente estamos. Ni he escuchado yo a quien ha dicho que 100 años, ¿verdad?, que lo diga, no, es que esto él lo dijo y por eso lo afirmo yo. No. Él no ha dicho eso.
¿verdad? Yo guardo los videos, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces, no es cierto. Él no ha dicho eso que tiene que ser. Él dice que puede ser por lo que se entiende en la Biblia y que si esto no es ahorita, entonces pues va a ser hasta el otro año jubilar, ¿verdad? Entonces, pues yo pienso que sí nos vamos, ¿no? De ahorita a ese tiempo del 2026. Dicen que eso va a ser en la fiesta de las trompetas. Yo para mí, pues también digo que sí, pero hey, podemos ser arrebatados antes. Acuérdense que el apóstol Pablo nos anuncia a nosotros, ¿verdad?, de lo que viene siendo a la final trompeta. No habla de fiestas, dice la final trompeta. ¿Ok? Y acuérdese que si Dios va a arrebatar así, ¿ok? Vamos a decir, si va a arrebatar así, ¿ok? Primeramente a los que ya son en el Señor Jesucristo muertos, ¿verdad? Para resucitar primero que resuciten primero los muertos, ¿verdad? Que fueron en Cristo Jesús, ahora sí sonó mejor, bueno. Y luego nosotros, entonces yo podría decir, ¿verdad? Que suena la trompeta y son los muertos primero, no sé qué más va a tocarse de trompeta allí, ¿verdad? Y luego nosotros, habla nosotros, ¿verdad? Con voz de trompeta también, venga, suban acá, ¿verdad? Y subimos nosotros, entonces puede ser, acuérdense que bueno, hay un video por ahí, voy a volver a subir otro video, es cortito también, a donde miramos nosotros las veces que nuestro Señor, ¿verdad? Habla con voz de trompeta, ¿sí? Bueno, entonces, ya dicho esto, vamos directamente a Daniel, ahora sí, es a Daniel, ¿verdad? Y en Daniel miramos nosotros en el capítulo 9, versículo, nos vamos a ir desde el 24, ¿ok? Fíjese lo que nos dice desde el 24, le voy a leer todo hasta allá para que no busque versículos, ahí usted lo lee después. Dice, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ese es Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Ok? Dice, para acabar la prevaricación y concluir al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, fíjese bien, va a venir, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo como rey, ¿sí? Lo van a ungir como rey, creo yo que sí. Bueno, entonces dice, ¿verdad?, que va a terminar, ¿verdad?, con la prevaricación, ¿verdad?, y a concluir con el pecado. Es decir, que todo allí lo que es la Tierra Santa, ¿verdad?, para ese tiempo, pues no va a poder estar alguien que cometa atropellamiento, ¿verdad?, que cometa pecados, etcétera. Todo va a ser limpio, va a ser santo. Entonces nada más los que estén santos van a poder estar allí, los que no, es una tierra santa, ¿verdad? Porque ahí va a estar mi Señor, ¿verdad? Entonces, de eso está hablando ahí, ¿verdad? Entonces dice, sí, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Son 70 semanas de años, ¿ok? Son semanas de 7 años, ¿ok? Y luego dice el 25, dice ahora sí, dice, sépase pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, que váyale sumando. Lo dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. ¿Por qué? Porque Dios lo volvió a revivir. Y el pueblo o más bien lo resucitó. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y al santuario, dice, ¿verdad? Fue destruido en el año 70, dice, con
inundación será el fin de ella. ¿Ok? Dice, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos, y en otra semana, fíjese bien, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana habrá, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una hasta una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. Bueno, vamos a ver. Entonces estamos mirando, fíjese cómo empieza, ¿ok? Fíjese bien cómo empieza, ¿ok? Dice, ¿ok? Dice directamente, sépase pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, habrá 7 semanas y 62 semanas, ¿ok? 62 y 7, 69. Ok, dice, y tornárese a edificar la plaza y el muro, y en tiempos angustiosos. Dice 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe, ahí es donde empieza todo. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario con inundaciones, será el fin de ellas, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Que cuando dice aquí, ¿verdad? En el 6, dice, no, es que ya pasó. Esto ya pasó, y sí ya pasó, ¿verdad? Ese tiempo. Pero acuérdese, ¿ok? Acuérdese, y dice, y en otra semana, y por otra semana. Está separando el versículo 27, en cualquiera de las Biblias enseña eso. Dice, ¿verdad? Y en otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, la pregunta es, ¿quién confirmará? Fíjese dónde empieza, ¿verdad? Cuando matan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es crucificado, ¿verdad? Y que sale el príncipe, ¿verdad? Sale el príncipe del mundo, ¿verdad? Que es Satanás. Dios le ha de reprender en su momento. Y bueno, entonces todo esto, ¿verdad? Todo esto directamente nos enseña a nosotros que esa semana 70, y esa semana 70, ¿ok? Falta, no está incluida en el paquete de los versículos 25 y 26. No está. Dice el 27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y lo determinado será derramado sobre el desolador. ¿Ok? Bueno, entonces, si nosotros miramos eso y entendemos directamente, mire, ya al cabo nomás, el tiempo lo vamos a tratar de recortar, ¿ok? Pero si nosotros nos vamos directamente a Apocalipsis, que es Revelaciones, ¿verdad? Y nos vamos al capítulo 6 y nos vamos directamente, ¿verdad? En el 1, ¿verdad? Cuando dice, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía a uno de los 4 seres vivientes diciendo como con voz de trueno, de trompeta, dice, ven y ve. 2, y miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese, pero le dieron un arco sin flechas, nada más el puro arco. Pero es que viene todo el paquete. No, ahí no dice que venga todo el paquete. Bueno, y así vienen todos los juicios, ¿sí? Entonces, por eso decimos nosotros que es a donde empieza directamente, ¿verdad?, los juicios de Dios, que son 21, ¿verdad? Entonces, ya ahora sí, terminando esto, ¿verdad?, lo que viene siendo de las 2 generaciones que son diferentes, ¿verdad? Una en Génesis, la otra es en Salmos. Ahora vamos a irnos ya directamente nosotros a el estudio que es directamente por lo que se me pidió, ¿verdad?, que yo hablara de los diezmos,
de los diezmos, ¿ok? Y bueno, vamos entonces nosotros directamente a Malaquías, ¿sí? Vamos a Malaquías y en Malaquías directamente nos vamos a meter al Malaquías, permítame tantito, porque aquí lo tengo, Malaquías 3, Malaquías capítulo 3. ¿Ok? Y nos vamos a ir al versículo del 6 al 9, parece que es del 6 al 9, aquí está. Mire lo que nos dice, ¿ok? El pago de los diezmos. Oiga bien, dice, porque yo el Señor no me mudo, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? Fíjese bien, si dice que en sus leyes, ¿sí? Entonces son leyes que les dio, ¿ok? Entonces dice el 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, esto yo me acuerdo cuando yo fui, ¿verdad? Alrededor de un año, ¿verdad? Estuve con los estudiosos de la semana, perdón, del séptimo sábado, ¿verdad? Estuve con ellos, ¿verdad? Y bueno, adventistas. Pues yo oía a ellos, ¿verdad? Que cuando iban a pedir, porque pedían el diezmo, pedían ellos la ofrenda, y aparte del diezmo y la ofrenda, ¿verdad? A veces por ahí pedían alguna ayuda económica por ahí para alguien, ¿verdad? O para otra congregación. Ellos así pedían. Bueno, entonces, estamos hablando de que ellos hablan del diezmo, y no nomás ellos hablan del diezmo. Yo oigo por ahí más congregaciones, ¿verdad? Les digo congregaciones, no iglesias, porque son congregaciones. Bueno, entonces, donde la iglesia se congrega, ¿sí? Son lugares a donde la iglesia se congrega. Entonces, pues yo oigo, ¿verdad? De que no, y es que sí, pues hay que dar el diezmo y que tienes que dar el diezmo. Entonces, el diezmo es el 10%, pero ellos lo hablan de monedas. En aquel tiempo, pues también existía el trueque, existía, ¿verdad? Dinero, ¿verdad? Manera de cómo ellos, para ellos era como dinero. Pero en sí, ¿verdad? Lo que era el diezmo era otra cosa, ¿sí? Era otra cosa, era lo que la tierra daba, ¿verdad? Lo que los árboles daban, ¿verdad? Los animales, todo eso. Eso es lo que yo miro y entiendo por ahí, ¿verdad? Que es eso. Pero bueno, eso es lo que le leí yo directamente, ¿verdad? Hasta ahorita, que viene siendo, ¿verdad? Del 6 al 9, ¿verdad? Y lo leí directamente hasta el 10. Pero, ok, vamos entonces ahora a lo que es Génesis, ¿verdad? Génesis 14, hasta el principio, Génesis, capítulo 14, y nos vamos a ir directamente desde el versículo 14, ¿ok? Y vamos a mirar aquí lo que nos dice. Y oyó Abraham que su hermano estaba prisionero, y armó sus criados, los
criados de su casa 318, fíjese, 318 criados, y sígolos hasta Adán. 15. Y derramóse sobre ellos de noche él y sus siervos, e herirlos, y fuelos siguiendo hasta Obá, que está a la izquierda de Damasco. 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su hermano, y su hacienda, también las mujeres y gente. Ok, y mire, más adelante dice: y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, al valle de Shaabe, que es el valle del rey. 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, ¿sí? Del Dios alto, era sirviente del Dios alto, ¿sí? Entonces ahí decimos nosotros, a ver, es que la Biblia nos enseña que en ese tiempo pues no había un servidor directo, ¿verdad?, para el Dios santo, ¿verdad? Entonces, ¿quién era? Bueno, pues estábamos creyendo que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No, oiga, pero ¿cómo que va a ser nuestro Señor Jesucristo si Él todavía no había nacido en cuerpo humano? Bueno, cálmeme tantito. Es que nuestro Señor Jesucristo, antes de ser 100% hombre también, ¿verdad? Pues fue espíritu. Y era Él directamente, ¿verdad? El ángel de Jehová, el rey, el Espíritu de Dios también, ¿verdad? Bueno, entonces dice 19, y bendíjolo y dijo: bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. 20, y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. Y dole Abraham los diezmos de todo. A ver, espérame. Nunca le pidió los diezmos ahí, ¿verdad? El rey, ¿verdad? Nunca le pidió los diezmos. Pero dijo acá, dijo: y diele Abraham los diezmos de todo. 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti la hacienda. Y respondió Abraham, el rey al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor Dios alto, poseedor del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no, porque no digas: yo enriquecí a Abraham. 24. Sacando solamente lo que comieron los mancebos y la porción de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Bueno, vuelvo a aclarar, no se escuchó ahí, ¿verdad?, que le hubiera dicho directamente, ¿verdad?, que le haya dicho directamente, perdón, ¿verdad?, que le haya dicho directamente, ¿verdad?, el rey, ¿verdad?, oye, ¿sabes qué? Pues yo necesito, ¿verdad?, que me des el diezmo, o necesitas diezmar, ¿verdad? No, sino que dice: y dio de Abraham los diezmos de todo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a otros versículos todavía, ¿ok? Porque es muy interesante que nosotros entendamos la verdad. Mire lo que nos dice entonces directamente, ¿verdad?, en Génesis ahí mismo, pero vamos a irnos nos vamos a ir al 14, al 28. Ok, Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, y nos vamos a ir del 28 al versículo 20 y hasta el 22. Y mire lo que nos dice directamente, ¿ok? A ver, permítame tantito. Ok, sí, aquí está.
Mire, vamos a ver lo que nos dice desde el 20 al 22. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Dice 21, y si tornare en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. 22, dice, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo le he de apartar para ti. Voy a volver a leerlo. Dice el 20, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. 21, y si tornare en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. 22, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué es? No era una obligación, sino que directamente, ¿verdad? Él se ofreció para diezmar, ¿verdad? Para él. Y hay muchos versículos, pero vamos a ver entonces, vamos a Hebreos, ¿ok? Vamos a Hebreos. Y en Hebreos vamos a ver nosotros, ¿ok? En el capítulo 7, versículos del 1, ¿verdad? En adelante. Y mira lo que dice aquí, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual salió al encuentro a Abraham, ahora sí dice Abraham, acá, ¿verdad? Ya es lo último, ¿verdad? Porque ahí es donde le cambia ya el nombre, ¿verdad? Le pone también, ¿verdad? Era Abraham, ahora es Abraham, dice que volvía de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y lo bendijo. ¿Quién lo puede bendecir? No es Dios, ¿verdad? Dice, a quien asimismo dio Abraham la 10ª parte de todo, primeramente, el cual ciertamente se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. ¿Quién es nuestro rey de paz? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces dice el 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida. ¿Quién más? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mas dice, hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote eternamente. Él es el que está ahorita, ¿sí? Él es directamente el que está allá. Ok, ya está el tabernáculo, que ahí está la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo para todo aquel, ¿verdad? Que viene, ¿verdad? Que viene a nuestro Señor Jesucristo, las puertas están abiertas, ¿verdad? Y una vez ya que se cierre, ¿verdad? Que se va a cerrar, bueno, pues ya no va a haber nada, ¿verdad? Para que sea de esa manera, ¿verdad? Limpio, ¿verdad? Con su hermosa, preciosa, santa sangre y sea parte de su santa iglesia. ¿Ok? Bueno, entonces, dice, ¿verdad? 4, considerad pues cuán grande fue a quien aún Abraham, el patriarca, dio la 10ª de los despojos, ¿ok? Y luego, pues ya con eso nosotros miramos, ¿verdad? En esto que volvemos a lo mismo, no es que Dios le puso a él, ¿verdad? Oye, tienes que hacerlo, ¿verdad? Y además, aquí, ¿verdad? Nuestro padre Abraham, por la fe, no era de diezmar y era también de dar ofrenda, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Él daba el diezmo y era eso, así, ¿verdad? Y más que nada, hombre, ¿quién de nosotros puede llegarle ni siquiera a una uña, ¿verdad? O como dicen, a un dedo del pie, ¿verdad? De lo que fue nuestro padre Abraham por la fe, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora al Levítico. Vamos al Levítico, ¿verdad? Porque es muy, pero muy importante descubrir algo allí. Y en Levítico
Vamos a irnos directamente al capítulo 27, ¿sí? Es ya el último capítulo, ¿verdad? Y nos vamos a ir desde el 30 al 34, ¿ok? Desde el 30 al 34, también ya últimos versículos, y dice así, fíjese bien, fíjese cómo dice: y todas las diezmas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles del Señor son. Es cosa consagrada al Señor. Dice, y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, es decir, de sus diezmos, dice, ¿verdad? Añadirá su quinto a ello. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pase, perdón, todo lo que pasa bajo la vara de la cima, de la décima, será consagrada al Señor. O sea que es diferente, todo es diferente. El diezmo no es de lo que ganas tú directamente en dinero. Podríamos decirlo que a lo mejor, ¿verdad? Lo confunden ellos por querer agarrar dinero, ¿verdad? Para, pues, qué sé yo, cosas que quieren hacer aparte, ¿verdad? Con el dinero de la congregación. Y luego dice, ¿verdad? 33, no mirarás si es bueno o malo, ni lo trocará, y si lo trocare, ellos su troque serán cosas sagradas, no se redimirá. 34, estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés para los hijos de Israel en el monte, ¿sí?, de Sinaí. Esto, el versículo 34, nos aclara, ¿ok?, que dice, estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. ¿Sí? Y esto es tan fácil de entenderlo. Yo no entiendo por qué se quiebran la cabeza, ¿ok? Mire, ahora vamos nosotros a lo que es el Nuevo Testamento, sabiendo nosotros de antemano, ¿ok? De antemano, sin que tengamos que subir algo más a fuerzas para hacer entender que el apóstol Pablo es nuestro apóstol, que las cartas o, ¿verdad? Las epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Son para nosotros, ¿verdad? Las buenas nuevas de la gracia de Dios, ¿verdad? Desde Romanos a Filimón. Mire lo que nos dice a nosotros en Primera de Corintios, ¿ok? Vamos a Primera de Corintios, y nos vamos a ir directamente al capítulo 16, que es el último capítulo, y nos vamos a ir directamente del 1 al 3. Fíjese bien lo que nos dice, ¿ok? La ofrenda para los santos. No dice el diezmo, dice la ofrenda para los santos. Dice así: 1. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que yo ordené en las iglesias de Galacia. Fíjese bien que yo ordené. Dice 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo atesorándolo, según Dios le hubiere prosperado, para que cuando yo viniere no se hagan entonces las colectas. ¿Ok? 3. Y cuando yo hubiere venido, los que aprobareis por cartas, a estos enviaré, que lleven vuestro beneficio a Jerusalén. ¿Ok? 4. Y si fuere digno el negocio de que yo también vaya, irán conmigo. Ok, entonces quiero hablar que lo principal era de la ofrenda, ¿verdad? Que no era diezmo, no es diezmo, es ofrenda. Vamos a ver entonces ahora en 2 de Corintios, ¿verdad? Vamos a 2 de Corintios. Y ahí mismo en 2 de Corintios vamos al capítulo 9. Y del 9 en el versículo 5, ¿verdad? Y vamos a ver lo que nos dice versículo 5, ¿verdad? Mire lo que nos dice versículo 5. Dice: por tanto tuve por cosa necesaria exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y aparejasen primero vuestra bendición, antes prometida, para que esté aparejada como bendición
y no como avaricia, colecta. Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra abundantemente, segará también abundantemente. Bueno, ¿qué quiere hablar con esto? Bueno, pues quiere decir, ¿verdad? De que yo, Raúl Delgado, ¿verdad? Estoy en una congregación y me fue bien, ¿verdad? Un ejemplo, me quedan en esta semana me quedan eh, $30, hablemos en dólares, me quedan $30, ¿verdad? Pues yo voy a ir, ¿verdad?, a la congregación y en lugar de dar 30, doy 10, ¿no? Y me quedo con 20. Entonces va Alfredo, etcétera, ¿verdad? El hermano Alfredo, etcétera, y él le quedan $30, ¿verdad? Ya de todo, y él pues da 20 en lugar de dar 10, ¿no? Entonces aquí pues nos da a entender, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Entonces, esto nos da a entender algo así más o menos, ¿verdad? De que, oye, pues si tú ayudas un poco más, ¿verdad? Bueno, pues entonces, hey, pues te va a ir mejor, por decirlo así. Ahora no, muchos tendemos que a fuerzas dar para recibir más, ¿no? O bendecir a Jerusalén, ¿verdad? Para que nosotros seamos más bendecidos. No, bendizcamos al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque, pues, son de Dios, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Pidamos paz por Jerusalén, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere paz, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿por qué? Porque, bueno, también es de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, ya dicho esto, ¿verdad? Nos da a entender a nosotros directamente, ¿verdad? Que sí, es muy práctico, ¿verdad? Lo voy a leer otra vez y lo voy a leer directamente, ¿ok? Desde lo que viene siendo, bueno, del 5, pero hasta el 6, porque no leí, hasta el 7, porque no leí todo. Dice entonces el 7, cada uno como propuso en su corazón, así de, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre, ¿ok? Y yo por ahí oigo, ¿verdad? Que piden diezmo, piden ofrenda y a veces, oigan, pues es que necesitamos una ayudita, ¿verdad? Para cortar el zacate, para poner esto, para poner aquello. Entonces yo digo, hey, pues ¿por qué piden tanto? ¿A dónde va todo ese dinero? ¿No? El dinero, acuérdense que es nada más el pastor, es el único. Es el pastor el que va a comer de ahí, porque él es el que va a decir la palabra de Dios, el que va a enseñar, ¿verdad? Lo de la Biblia, lo que es la palabra de Dios, para que todo aquel, ¿verdad?, que se congrega aprenda, se nutra, ¿verdad?, de esa comida tan rica. Pero nada más. Entonces él es nomás el único que tiene que estar presto, ¿verdad?, para estudiar bien, prepararse bien cada día de la semana, ¿verdad? Y pues en oración, ¿verdad?, para hablar palabra de Dios y hablar de todo, no nomás de una cosa, y también, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? De lo que vienen siendo las parábolas, ¿verdad? Principalmente, ¿verdad?, en el significado de las parábolas, y también las profecías, lo interesante de las profecías, para que, bueno, así los hermanos, ¿verdad?, en su congregación se gocen, se alegren por el tiempo en que estamos y que sepan, ¿verdad?, de que mayormente, ¿verdad?, lo que nos puede separar de este cuerpo carnal no nada más es el arrebatamiento, ¿verdad?, digamos, iglesia viva, ¿verdad?, ¿sí?, sino que también podemos nosotros perder nuestra salvación, perder nuestra vida carnal, perder nuestra vida carnal, no nuestra salvación, perder nuestra vida carnal, ¿verdad? En un accidente o algo, ¿no? Bueno, entonces ya vamos a ir directamente a Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10. Yo sé que ya me tardé un poquito, pero oiga, es necesario que todo esto se entienda para que haya una buena nutrición, ¿ok? De comida sólida y no de leche, ¿ok?
Bueno, vamos a ver entonces Romanos capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Dice directamente aquí, ¿ok? Dice 1. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esto hablando del apóstol Pablo. Dice el 2, porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, mas no según conocimiento. 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. ¿Porque qué? ¿Sí le escuchó ahí lo que dice? Porque Cristo es el fin de la ley. En el versículo 4. Porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. ¿Se acuerda lo que nos enseñó a nosotros en el Antiguo Testamento? A donde habla directamente, ¿verdad?, que le entregó la ley, ¿verdad?, nuestro Señor a Moisés allá en el monte, ¿verdad?, en el monte Sinaí. Bueno, entonces no confundamos, ¿verdad?, la ley con la gracia de Dios, que todo es gracia, pero vamos a hablar por fe, ¿ok? Por fe. Entonces, esto a nosotros nos enseña a nosotros que esto en Cristo Jesús ya es el fin de la ley. Ya no hay más ley del Antiguo Testamento. Ahora viene su ley de Él. Y en esa ley nos enseña el apóstol Pablo, nos adoctrina, ¿verdad? Desde Romanos a entender, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Todo lo que debemos de entender, y eso está hasta Filemón, ¿ok? Bueno, ahora vamos entonces a seguir, ¿verdad? Porque ya se hizo muy tarde. Vamos a Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, y nos vamos a ir directamente al 13, del versículo 13, ¿ok? Vamos a ver. Fíjese lo que nos dice en el versículo 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 14. Rayando de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria. Es decir, que las ordenanzas eran esas, ¿ok? Eran, vamos a decir que entre 613, ¿verdad? Que les había dado a ellos, ¿verdad? Para que hicieran, que comieran, que bebieran, que no hicieran, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Incluyendo allí, ¿verdad? Que vienen siendo, ¿verdad? Las fiestas. ¿Por qué? Bueno, porque las fiestas no son y ni las inventaron el pueblo de Israel, ¿ok? Esas se las puso nuestro Señor, ¿verdad? Como estatutos, ¿verdad? Para que ellos las tengan que hacer cada año, ¿ok? Bueno, entonces ya miramos nosotros, ¿verdad? Que todo eso es algo que termina, ¿sí? Que termina, dice, rayando de en contra de nosotros la escritura de las ordenanzas que nos era contraria, quitándolas de en medio y enclavándola en la cruz. Es decir, que en la cruz se acabó todo, ¿sí? Ya de allí, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento, de ahí para allá. Pero de ahí de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para acá es Nuevo Testamento. Pero la iglesia, nosotros, ¿verdad? Empieza en la fiesta de Pentecostés. Ahí empieza, ¿sí? Ahí nos enseña en la Biblia, ¿ok? Entonces, es muy interesante que nosotros estudiemos también Actos, ¿verdad? O Hechos de los Apóstoles, porque si nosotros vamos a Actos o Hechos, sé que me voy a tardar un poquito más de lo normal, pero ahorita vamos a ir primero a Romanos 11 y luego de ahí nos vamos a ir ahí, a Actos, ¿ok? Bueno, vamos entonces a Romanos 11, versículo 7, verso 7, y fíjese lo que nos dice, pues que lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron cegados, es decir, que nomás la elección lo ha alcanzado, los que vinieron a Cristo Jesús, y los demás
fueron cegados, es decir, el resto de ellos, ¿verdad?, que no ha creído hasta ahora, ¿verdad? Dice 8, así como está escrito, Dios les dio espíritu de sueño profundo, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Fíjese bien, entonces ellos siguen en lo que viene siendo, ¿verdad?, la época de cuando ellos partieron, ¿verdad?, a la tierra prometida en su éxodo, ¿verdad? Y todavía siguen ellos ahí, perdidos, porque como no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, ellos todavía siguen en lo mismo, ¿verdad? Ellos no hablan ni ven el Nuevo Testamento, ellos siguen en eso. Hey, esta es nuestra tierra y de aquí no nos van a sacar, ya volvimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí habla, en el Antiguo Testamento habla de que iban a regresar. Entonces, se dice por ahí, no, es que no han regresado, que apenas están empezando a regresar. Ah, entonces es apenas de hoy, ¿sí? Es decir, que entonces de hoy a 80 años es que va a ser la iglesia arrebatada. Bueno, puede ser, yo no puedo decir que no es cierto, pero lo que yo digo es que ya regresaron en el año 1948, en el día 14 de mayo. Bueno, entonces esto, ¿verdad? Nos muestra a nosotros, ¿verdad?, que ellos siguen en un sistema de la ley y nosotros en el sistema de la gracia de Dios por la fe, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, mire, vamos ¿cómo se llama? Vamos a Actos o Hechos de los Apóstoles. Vámonos directamente ya para finalizar al capítulo 15 y de allí, mire, lo quiero leer todo, ¿verdad? Porque ya es lo último, al cabo ya tenemos el tiempo. Mire usted, fíjese lo que dice aquí en el concilio en Jerusalén, ¿okay? Fíjese bien, dice 1, y ciertos hombres que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando yo les leo las epístolas, dice, ¿verdad?, cuando dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿verdad?, por eso dice, hey, no, si es que si no creíste, si no estás en esa salvación eterna, si no estás en esa fe, pues creíste en vano. ¿Por qué? Porque a fuerzas había ciertos hombres que habían descendido de Judea, ¿verdad?, y de otros lugares, me imagino yo, que enseñaban eso, ¿sí? Bueno, entonces vamos al 2. Así que hecha una decisión y contienda no pequeña por Pablo, Barnabás, contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Barnabás y ciertos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión, ¿verdad? Porque era mucho el problema, pues cómo no, ¿verdad? Era mucho el problema, ¿verdad? En aquel tiempo. Dice el 3, ellos pues siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, dice, contando la conversión de los gentiles y causaron grande gozo a todos los hermanos y venidos a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos y les hicieron saber todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Imagínese usted, Dios sabía, ¿verdad?, que iban a haber dudas, entonces todo esto lo hizo Dios para que vieran ellos que Jesucristo estaba en ellos, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad?, que cuando todo esto surge, ¿verdad?, cuando ya el Espíritu Santo, ¿verdad?, trabaja en ellos, bueno, pues ellos creen ya que todo es cierto, ¿verdad? Y bueno, entonces dice el 5, más ciertos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés otra vez, ¿verdad? Dice el 6, y se juntaron los apóstoles y los ancianos para considerar este negocio. ¿Por qué? Bueno, porque ellos sí lo hacían. Esa era una ley que mi Señor, ¿verdad?, hizo un pacto con Abraham, ¿verdad?, ¿verdad?, para que todo varón, ¿verdad?, nacido desde el 8º día, ¿verdad?, pues vámonos a la circuncisión. Nuestro Señor Jesucristo fue al 8º día y se la hicieron, ¿verdad? Entonces, a nosotros ya el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, en sus cartas, no,
dice que nosotros ya hemos sido circuncidados, ¿verdad? En el Espíritu, porque nuestro Señor Jesucristo ya fue circuncidado, ¿ok? Y nosotros estamos completos en Él. ¿Sí? Cuando si a él le hubiera hecho falta la circuncisión, entonces nosotros tuviéramos que venir a hacer la circuncisión y ya no iba a ser fe nada más pura fe, sino fe más obras, por la circuncisión también, ¿verdad? Bueno, entonces dice 7, y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Tantito, páreme tantito ahí. Mire, aquí dice, oiga, pero para que escucharan también el evangelio y creyesen, pues que no es el mismo evangelio los dos. Bueno, vamos a ver ahorita, ¿ok? Ni modo, vamos a tener que ir a otro lugar ahí, pero es rápido, ¿ok? Va a ser rápido. Mire, vamos a mirar entonces ya, ¿verdad? Lo que nos dice 8. Y Dios conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones, purificando por fe sus corazones. Ya hemos sido nosotros, ¿verdad? Purificados en esa manera. Dice 10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? 11. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos, seremos salvos así como ellos. Bendito el Padre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que a nosotros, ¿verdad? Él dice que nosotros también seremos salvos así como ellos, como nosotros, como los gentiles, por la gracia, por nuestra fe. Amén. Bueno, entonces ahora sí, hasta ahí vamos a llegar, ¿ok? Vamos a llegar hasta ahí, pero sí quiero llevarlos, ¿verdad?, a este otro pasaje, a donde a nosotros claramente nos dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, son dos evangelios, no es nomás uno, para que no se quede usted con eso de que el evangelio de Pedro. Fíjese bien lo que nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 7. Dice, antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, como a Pedro el de la circuncisión. Fíjese bien lo que dice aquí. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión, es decir, que un evangelio diferente, dice, me había sido dado, como a Pedro el evangelio de la circuncisión. ¿Se escuchó? Dos evangelios son diferentes. Algo hay ahí que no hace que sean iguales, ¿ok? Entonces, por favor, hay que tener ese entendimiento de saber nosotros, ¿verdad? ¿Cómo dice la palabra? Saber descifrar, ¿verdad? Separar, ¿verdad? Todo para que tengamos el entendimiento de que nosotros, ¿verdad?, somos nada más salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por obras, ¿ok? Para que nadie se gloríe. Y podríamos ir a más lugares, ¿verdad? Pero ya es tiempo de cerrar este video. Entonces, pues lo más interesante de esto, ¿verdad? Me gusta, ¿verdad?, que entendamos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, pues nomás él, ¿verdad?, lo manda a nuestro Señor Jesucristo para que venga a los gentiles y que nosotros seamos, ¿verdad?, sus seguidores, en la manera de que a través del apóstol Pablo hacemos la voluntad o tratamos de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, espero les haya gustado y bueno, ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Ya es tarde. Pero qué bueno que sí hubo entendimiento, ¿verdad? Para lo que viene siendo el diezmo, ¿verdad? Que el diezmo, ¿verdad?, no es lo mismo que ofrendar. Ahora, ojo, fíjese bien, el diezmo en $500, si usted va a dar el diezmo, son $50. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno,
¿Qué le parece que usted de $500 da $100? ¿Qué le parece a usted que de $500 da $200 usted? ¿Sí? Puede ser mucho más grande la ofrenda que el diezmo, claro que sí, pero ojo, no puede ser que usted tenga que diezmar y luego también dar ofrenda. ¿Por qué? Porque todo eso no está directamente, ¿verdad? El templo visual, ¿verdad? El templo, ¿verdad? Hecho de material, ¿verdad? De mano humana. Entonces no hay que mantener ese templo tan grande, ¿verdad? Que existía, y aparte a los levitas, ¿verdad? Aparte a los sumos sacerdotes, los sacerdotes, etcétera, etcétera. ¿Ok? No, es un solo pastor, nada más. Entonces ahí nomás se paga lo que es el edificio donde se congregan y el pastor, nada más. Ahora, ojo, también nos habla, ¿verdad?, de que también los pastores deben de ayudar a las viudas, ¿verdad?, y a las necesitadas. ¿Lo estarán haciendo ellos? Porque el apóstol Pablo dice que sí, él lo estaba haciendo. Entonces, esto es hasta hoy, ¿verdad?, el video que realmente, ¿verdad?, espero les haya gustado. Y recuerden, ¿ok?, tienen que congregarse ustedes a una congregación por ahí, ¿verdad? Ir a una congregación cercana a donde de verdad estén hablando la palabra correcta. No es, ¿verdad?, de que sea una congregación implacable, no, 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 no. Pero que sí, ¿verdad?, sea de lo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿sí? Y hay errores, claro que hay errores. Hay pastores que no son pastores, claro que hay pastores que no son pastores de Dios. Hay quienes dicen, no, 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 es que realmente, ¿verdad? A nosotros no nos pone Dios, o en nuestro corazón no nos pone para ser pastores o predicadores. Bueno, yo digo que sí, yo digo que sí, ¿ok? De igual manera, ¿verdad? Pues sí, apoyar al pastor, pero nomás al pastor, no al hermano del pastor, al papá del pastor y a la familia del pastor, no, nomás al pastor y a su familia del pastor, o sea, su familia, los hijos, la esposa, etcétera. Y bueno, hasta ahí llego con este video. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.